Hoy día quiero darle la bienvenida a Binatea y Toyama Podcast, el podcast de Binatea y Toyama, firma especializada en derecho laboral, a Mariana Rodríguez Risco. Mi nombre es Luis Binatea, yo soy socio de Binatea y Toyama Abogados y esta tarde tenemos el honor, en verdad, de contar con Mariana, quien es cofundadora de dos universidades, nada menos. Y además tiene un rol muy importante en una serie de organizaciones que justamente abordan temas de liderazgo. Mariana, bienvenida a Binatea y Toyama Podcast. Muchas gracias por la invitación. Mira, Mariana, lo primero que me gustaría conversar contigo es acerca de cuál es la visión que tienes tú de liderazgo y quizás lo más importante es definir, por lo menos desde tu perspectiva, qué cosa es ser un líder y quizás más precisamente qué cosa es ser un líder consciente. Mira, la definición de líder, sin agregarle la palabra consciente, y ¿Ya? una definición, digamos, cortita, es aquella persona que es capaz de inspirar, de empoderar y movilizar a un equipo de personas hacia un propósito trascendente y lograr resultados. O sea, no solamente basta con movilizarlos, es aquella persona que es capaz de llevar a este equipo a lograr resultados. Aquellos resultados que se ha propuesto y lo hace a través de estos tres elementos, ¿no? Primero, inspira. Segundo, es empodera. Y tercero, moviliza. Moviliza emociones, talentos y emociones, ¿no? Y eso sin considerar que le pones la palabra consciente, porque puede ser un líder que no necesariamente ha trabajado el tema que ahora se conoce como el de liderazgo consciente, ¿no? Y si le quisiéramos agregar lo segundo, que es algo que probablemente requiere de una reflexión un poquito mayor, ¿qué cosa nos podrías tú decir acerca de esto? El líder consciente, a diferencia de un líder que no ha trabajado esa parte, es aquel que además de manejarse bien en el mundo exterior, o sea, tiene sus instrumentos para manejar su equipo de trabajo, su empresa, ¿no? Se ha preparado es competente en sus habilidades de líder, además gestiona igualmente bien su mundo interior, ¿ok? Es ese balance de gestión del mundo exterior y del mundo interior. ¿Y cómo lo reconoces? A ver, tres elementos de este liderazgo consciente. Esta persona lo que ha hecho es ha trabajado este mundo interior, para empezar, desarrollando un sistema nervioso, o sea, trabajando con su propio sistema nervioso, de tal manera que es capaz de responder a altos niveles de incertidumbre y estrés sin perder la cabeza. Ecuánime, reflexivo, es capaz de seguir trabajando de manera positiva con su equipo a pesar de estar enfrentando situaciones de muy alto estrés. Y no solamente es capaz de no perder la cabeza, sino también lo contrario, que es no caer en lo que se llama el shutdown, que es cuando te paralizas, cuando estás tan estresado, tan asustado por lo que estás enfrentando, que ya no sabes lo que haces o lo que quieres hacer, te paralizas, pierdes toda la capacidad de generar posibilidades. Es como cuando como hay una suerte de pánico O sea, escénico. normalmente los líderes, los gerentes, somos personas que somos capaces de manejar estrés. O sea, es parte del job description, ¿no? Te dicen, si no eres capaz de manejar estrés, la gerencia pues tiene un alto nivel de estrés. Pero la verdad es que tú operas en una especie de rango verde, como yo lo llamo, en donde sean estas características. Eres reflexivo, estás en calma, puedes pensar en muchas posibilidades, trabajas muy bien con tu equipo, pero si es que tu sistema nervioso es sujeto a altos niveles de estrés o de incertidumbre, como nos ha pasado en estos últimos 2 años, ese rango de operación verde se puede achicar. Y de repente comienzas a salirte al rango rojo, te vuelves dictatorial, agresivo, impulsivo, reactivo, eh, tu equipo ya no te reconoce, ¿no? Y luego también te puedes caer a lo que llamo el rango negro, donde te paralizas, pierdes toda capacidad digamos, de funcionar en el peor de los casos, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento. O sea, has trabajado tu sistema nervioso y puedes responder a altos niveles. ¿Por qué? Porque has desarrollado conciencia, has trabajado esa ecuanimidad. La segunda es que tienes madurez emocional. En muchos casos a los líderes nos decían que había que dejar las emociones en la puerta, que las emociones no tienen lugar o sea, que no tienen un espacio en el mundo laboral. El líder consciente es maduro emocionalmente. O sea, ha hecho un trabajo personal profundo de entender
cómo se siente, por qué se siente como se siente, qué impacto tienen sus emociones en su performance, qué impacto tienen los demás en su propio equipo. Y, y eso es tremendamente importante porque en el fondo, cuando tú entras a estas empresas donde encuentras como que sientes un ambiente tóxico y sientes que la cosa no está bien, que hay mucha tensión, que la gente no está contenta, en parte es porque las emociones que no han sido trabajadas se han desbordado y han salido y al final terminan teniendo un impacto en el equipo, ¿no? Y en el entorno laboral. Es como que esas emociones, perdona que te interrumpa, es como que esas emociones se transmitieran a otras personas y estas a su vez las vuelven a transmitir. Y uno llega a ese ambiente y las percibe, ¿no? Como alteradas. La verdad que es, si tú crees que tus emociones, digamos no has trabajado, que no las entiendes, no impactan tu performance o no impactan a tu equipo, estás totalmente equivocado, porque terminan saliendo sin que tú te des cuenta. Puede ser, por eso es que se dice el líder consciente versus inconsciente, porque finalmente no te das cuenta que el estado, que el mal humor con el que llegaste a la oficina y te sentaste en la reunión acaba de cambiar Claro. totalmente la capacidad de tu equipo de ser creativo o de encontrar soluciones, por decir. Entonces, el trabajo de inteligencia emocional, de madurez emocional, es tremendamente importante, pero es un trabajo interno. Es un trabajo que haces en tu persona, ¿ok? Ese es el segundo. Y yo diría que el tercer elemento, digamos, de un líder consciente, es que de alguna manera al haber trabajado su mundo interior, el haber alcanzado esta madurez emocional y esta ecuanimidad ante el estrés y la incertidumbre, comienzas a dejar de estar tan absorto en ti mismo. O sea, sales de tu pequeño mundo, de tu mente, de tus problemas, empiezas a mirar afuera, hacia el exterior y te comienzas a dar cuenta de lo que está pasando alrededor tuyo. Desarrollas mucho más tu capacidad de ser empático con el sufrimiento de los demás. Y esa empatía, que es esa capacidad de ponerte en los zapatos del otro, te empiezan a dar ganas de ponerla al servicio de los demás. O sea, de transformarla en compasión, que es la empatía en acción. De tal manera que piensas en cómo puedo hacer yo para aliviar el sufrimiento de los demás. Pero auténticamente te preocupas y auténticamente digamos, te toca, ¿no? Y empiezas a ser un líder que no solamente está absorto en su propio mundo y en el de su empresa, sino que empieza a mirar el mundo en el que vive, la sociedad en la que está, y empieza a decir, ¿cómo puedo yo contribuir a hacer que esta sociedad sea mejor? ¿Cómo la transformo? Pero esa mirada es una mirada que no puede ocurrir si tú no te has trabajado, si estás todavía enredado con tus propios, en tu mente, estás todavía a merced de tus emociones, ¿no? Creo que hay un nivel en el cual tú como líder consciente terminas en un nivel de conciencia tan elevado que eres capaz de entenderte a ti y a tu empresa como agentes de cambio social. Claro, eso que mencionas me parece muy interesante porque creo que todos los que en algún momento tienen que asumir una responsabilidad, probablemente lo primero que tengan, no sé si como prioridad, pero lo primero que tengan puesto ante sí es la preocupación de su desempeño, ¿no? Porque finalmente sienten que hay la responsabilidad y eventualmente sienten que pueden estar siendo observados y hasta juzgados, ¿no? Y eso me parece que es natural porque somos humanos y me parece que evidentemente tenemos que hacer esa primera reflexión. Pero claro, lo que tú estás proponiendo es una cosa que es muy interesante porque dices, no te puedes quedar ahí, porque tienes que tomar conciencia de que tú estás allí para otros y en relación con otros y con un contexto que te rodea. Eso luego lo vamos a mencionar. Pero esta toma de conciencia, que es lo que me gusta el concepto que tú estás proponiendo y compartiendo con nosotros, es bien interesante porque supone que seas consciente de tu rol, que es en relación con otras personas. Segundo, que te des cuenta que tienes un estado emocional que requiere una madurez que probablemente es esperada por el resto, ¿no? O sea, finalmente estás ahí para transmitir o actuar en función de esa madurez. Y tercero, dar el paso para salir de ti mismo. Y una vez que lo haces, y aquí vienen las dos preguntas, tienes estos dos elementos externos a ti. Los otros, ahí sí, el conjunto de los otros, me gustaría que lo abordes ahora, y luego el contexto que te rodea, la sociedad. Eso tiene que ver con temas de sostenibilidad, que son asuntos en los que tú estás muy involucrada y que me gustaría conversar luego contigo. Pero los otros, es decir, la gente que trabaja contigo, la gente que está pendiente de ti, la gente que tiene expectativas de tu rol como ejecutivo, como directivo, como líder. Este, ¿Cómo proyectas tú el liderazgo respecto de las otras personas?
Mira, la verdad de las cosas es que depende que con qué paradigma en qué paradigma estés, ¿no? O sea, el paradigma de los últimos 50 años, del capitalismo de Ujú. los últimos 50 años, es un paradigma que está evolucionando, ¿ok? Pero que efectivamente es el paradigma en el cual yo he ejercido toda mi vida como gerente. A mí cuando fui al MBA, no me hablaron jamás del liderazgo consciente, Ah, no, chévere. cero. O sea, a mí me Cero, claro. un toolbox de management a la avena, ¿no? Para que yo sea capaz de maximizar el bottom line, el Así EBITDA. es. Eso era, Así es. o sea, el éxito, mi éxito como gerente general consistía, y cumpliendo con, o sea, no quiere decir que lo hagas de cualquier manera, pero No, definitivamente no, claro. el énfasis era, oye, te vamos a armar de una serie de herramientas, todas externas a ti, estadística, estrategia, y una serie de otras, y estas herramientas han ido modernizándose en el tiempo, pero al final Modelizándose, ¿no? es un toolbox. Y tú, como gerente y líder competente, quieres ser exitoso y está bien. O sea, quieres tener éxito, quiere decir, quieres cumplir con las metas de la empresa, tú te propones un plan, generalmente está expresado en cifras, tienes un compromiso con tu directorio y te lanzas a, digamos, en esa ruta. Eso no es malo per se, sino que es un No. paradigma, digamos, un paradigma llamémosle en el prepandemia, ¿ya? Que Bueno, sí, sí, incluso sí, en el sí. prepandemia, Incluso, ujú, incluso en el prepandemia ya estaba siendo cuestionado. O sea, que tú claro, tengas ese paradigma de que tu rol principal, el éxito de la empresa está medido en la capacidad de generar utilidades para tus accionistas, es un paradigma que viene siendo cuestionado hace unos 10 o 15 años. claro, y que es limitado, ¿no? Porque finalmente los stakeholders son más, ¿no? Pero hay una cosa que es bien cierta. No solamente está siendo cuestionado conceptualmente, sino que además hay muchos líderes que operan, y yo me cuento entre ellas, que jamás he operado bajo ese paradigma. Me encantaron los toolbox que me dieron en el MBA, pero yo reconozco mi filosofía empresarial en los principios del capitalismo consciente, que son tener un propósito trascendente, el tener una gestión de stakeholders, donde compartes el valor, haces una gestión de valor compartido, creo en las organizaciones centradas en personas y creo en el liderazgo consciente. Y quizás yo fui una capitalista consciente e inconsciente, porque todos estos términos, cuando yo he sido gerente general, no existían, pero los reconozco en mi filosofía. Y lo que está pasando ahora es que se está recolectando evidencia, y ahora en la pandemia todavía se ha agudizado más, de que ese tipo de liderazgo, ese paradigma es mucho más exitoso. Al final termina siendo mucho más exitoso en el largo plazo. Lo que pasa es que el capitalismo que hemos vivido, el llamado capitalismo de Friedman, enfatizaba mucho el corto plazo. Y los directorios terminaron siendo rehenes del mercado de capitales de corto plazo, especulativos. Eso a la larga no termina teniendo tan buenos resultados en el largo plazo. Si tú quieres mirar hacia el futuro, si tienes una visión de largo plazo, ese modelo no funciona. Y este otro funciona mejor. Entonces, ya creo que hay bastante, este movimiento llamado capitalismo consciente, pero que tiene varios nombres. O sea, también se le dice el de valor compartido o el de empresas con propósito, estamos hablando de lo mismo. Y lo que está haciendo es generando evidencia de que no solamente es más exitoso en el largo plazo, sino que ahora que vino la pandemia, las empresas que funcionan bajo ese paradigma, las empresas, llamémosle empresas conscientes, Conscientes. han sido capaces de reaccionar de una manera más, sí, de una mejor manera. La resiliencia que tienen es por encima del promedio, y eso se debe a esta filosofía. Que está enfocada y tiene como eje central a la persona, ¿no? No tanto, no es que no, como tenga el eje central la persona, sino que el eje central te diría yo que si bien él está centrado en las personas, el eje central que ancla todo el quehacer de la empresa consciente es el propósito. Ese es el eje central. Personas son las que llevan a cabo ese propósito, que lo hacen realidad, porque el propósito puede ser un propósito que esté en tu visión, en tu deseo. Son las personas las que llevan ese propósito a la realidad. ¿Y cómo lo hacen? A través de una filosofía que maximiza el valor para todos los grupos de interés, para todos los stakeholders y no solamente para los accionistas, bajo los principios de un liderazgo consciente.
Y digamos, hoy día podemos hablar de empresas con propósito y de líderes con propósito. Cierto. ¿Hay alguna identidad? ¿Es posible que exista un propósito empresarial que sea distinto del líder que tiene un papel en ese momento como, por ejemplo, responsable de una organización o tienen que estar necesariamente alineados? Yo te diría que, digamos, no tienen que ser exactamente iguales, ¿no? Pero tiene que haber un alineamiento muy grande. Es muy difícil para un líder asumir un propósito empresarial si no está, digamos, si no sintoniza con tu propósito personal. O sea, yo tuve la suerte de encontrar un propósito muy joven. O sea, yo me considero afortunada porque yo salí de la universidad, como me había graduado de ingeniero civil en el año 80, ¿no? Ya me había imaginado una vida manejando construcciones, me sentía feliz con esa expectativa, pero aterricé en un Perú de los años 80, donde había terrorismo y no había mucha posibilidad de hacer una vida Claro. civil. Había, mucha gente de mi generación se fue, ¿no? Porque no había Exacto, claro. oportunidad. Pero da la casualidad que los 80 también son el inicio de la era digital. Y para hacerte la historia corta, esta crisis y oportunidad se juntaron y yo terminé mi vida, yo 2 vueltas de campana y terminé haciendo una vida como emprendedora y gestora educativa. Eso, O eso. sea, fundé el Instituto Cibertech en 1983 y encontré mi propósito. En ese momento me di cuenta que lo que yo quería hacer era transformar la educación. Claro, es algo que a mí me llamó muchísimo la atención porque y al momento de presentarte lo remarqué, ¿no? Fundadora de 2 universidades. Y le puse énfasis a esto, no porque pensara que eso te ubica como líder o responsable de una universidad, sino porque detrás de eso hay algún propósito, como lo denominas Hay una tú, historia, sí. pero sí, me imagino que hay una historia. Sí. ¿Algo de eso podrías compartir con nosotros? Porque la verdad es que, ese papel que te ha tocado vivir y encarnar es poco usual, ¿no? Sí, pero yo creo que hay más historias inusuales de las que uno se imagina. Bueno, En sí. mi caso es lo que yo te he comentado, o sea, yo había estudiado ingeniería civil con la expectativa de ser una ingeniera civil y trabajar para una empresa donde yo pudiera hacerme cargo de construcciones, era mi sueño. Pero la vida me presentó, me hizo hay que estar siempre abierto a las posibilidades que la vida te presenta porque uno nunca sabe. Y terminé, como te digo, renunciando a la empresa donde yo trabajaba, recién egresada a la universidad, no, ingenieros. Al año, ahí conocí al que fue uno de mis socios por muchos años, David Fishman, y tomamos la decisión de renunciar a la empresa y fundar este Instituto Cibertech en el año 1983, en una casita con 25 carpetas y 5 computadoras que en esa época, pues, nos costaron un ojo de la cara. Nos tuvimos que endeudar para comprar estas 5 computadoras para el laboratorio. Y ahí en el año 1983 recibimos esta primera promoción de estudiantes de computación informática. Ese fue el Instituto Cibertech, que luego dio lugar, los mismos socios, muchos años después, en los años 90, a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y tengo una historia paralela con mi familia, en Trujillo, porque mi familia es trujillana. Al mismo tiempo que yo estaba fundando Cibertech en Lima, mi familia fundó este Instituto Tecnológico del Norte de Trujillo y luego que dio lugar a la Universidad Privada del Norte. Corea del Norte. Todo este grupo educativo terminó siendo parte de la Red Laureate entre el año 2004 y el 2007, y yo pasé de ser un emprendedor y gestor educativo a ser una gerente corporativa educativa, a cargo de todo este grupo educativo por más de 15 años. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, desde el momento en que yo fundé Cibertech, que estoy hablando hace más de 30 años, encontré mi propósito. Encontré que lo que en ese momento la vida me había dado la oportunidad de hacer una transformación de la educación. Y hubo muchos vehículos con los cuales yo pude trabajar. Por ejemplo, una de las instituciones bandera es UPC. Y tú puedes encontrar en UPC ese mismo propósito. Es totalmente alineado. La UPC fue un vehículo para que yo pudiera, de alguna manera, como líder de esa institución, hacer un propósito realidad. Entonces, yo sí creo que las empresas y los líderes necesitan tener un propósito, porque si no, cualquier situación te saca completamente del centro y puedes tomar caminos completamente equivocados si tu propósito no está claro y si no crees en él y si no te apasiona tu propósito. Entonces, por eso es que creo que ese es el eje principal.
Y claro, el descubrimiento sobre el liderazgo consciente vino después, ¿no? O sea, no es que yo, Claro. sí, fue un trabajo personal. Sigo tratando de desarrollar mi nivel de madurez emocional y sigo desarrollando mi capacidad de ser empática y de tratar de contribuir a la sociedad. Es algo que nunca termina, ¿no? Claro, y es un proceso, digamos, de reflexión interna y de mejoramiento personal que yo creo que no se acaba nunca, ¿no? O sea, me parece bien interesante que plantees esta división, ¿no? Entre el ejercicio y el desarrollo personal, la reflexión, y por otro lado, el desarrollo de esta actividad empresarial que trasciende, que va más allá del, digamos, del contorno de la propia actividad corporativa para buscar ser como un agente de cambio, comenzar a transformar. Y en ese contexto, hablar de educación me parece súper importante, ¿no? Porque a mí me gustaría saber qué piensas tú de la educación y qué retos tiene esta en nuestro país para una persona como tú. Mira, una de las cosas que ocurre cuando me preguntaste por qué un líder tendría que estar mirando esta opción, ¿no? Y yo te dije, bueno, primero porque la evidencia dice que vas a tener mejores resultados. O sea, no solamente vas a poder hacer el bien, sino que te va a ir muy bien. Las dos cosas, Claro, ¿ya? O sea, vas a poder hacer eso. Pero hay otras dos razones que yo creo que son importantes poner sobre la mesa y tienen que ver con tu pregunta. La segunda es que vivimos en momentos muy duros. O sea, es obvio que estamos en un momento crítico de la humanidad. Hay una profunda transformación. Y no estamos ni en el después ya no estamos en el antes del COVID, pero todavía no hemos llegado al después del COVID. Y la verdad que nadie sabe qué es lo que realmente vamos a enfrentar, pero todos sabemos que va a ser completamente distinto. Y dentro de ese caldero de transformaciones en el que estamos embarcados ahora todos, una de las cosas que está sucediendo, dentro de todo lo que nos está sucediendo, es que hay un enorme rechazo al capitalismo y cada vez es más grande. Tú ves los estudios, ¿no?, sobre la percepción que tiene la sociedad sobre el empresario y no son buenas percepciones. Entonces, si realmente los líderes si creemos en el capitalismo como el mejor sistema para contribuir a la sociedad, para hacer un mundo mejor, porque es un buen sistema, tenemos que hacer que evolucione. O sea, no puede ser el capitalismo de antes. En este momento de transformación tenemos que, justamente es el mejor momento para decidirnos a hacer una verdadera transformación del sistema capitalista, para que sea ese que te he escrito, ese de empresas conscientes. Y la segunda razón es porque yo creo que la pandemia, o sea, nos ha sensibilizado. Yo creo que no hay nadie que no tenga a alguien que ha sufrido muchísimo las consecuencias de esta pandemia. Creo que no hay seguro. nadie que no tenga una persona más o menos relativamente cercana que no haya sufrido o incluso fallecido por consecuencia de esta pandemia. Y además hemos visto de cerca la cruda realidad de nuestro país y esta situación de estrés nos ha hecho ser conscientes. Ahí está el tema de conciencia, empatía y compasión. De De conciencia. Ujú. conciencia. Tú Sí, te claro. despiertas del mundo en el que estábamos del Bicentenario, que somos el país de la OCDE, y todos éramos los campeones de la región, y de repente viene la pandemia y tú dices, Totalmente. oye, un momentito, esto no es real. Yo estoy en un país con tremendas brechas sociales, con gente que está viviendo en situaciones deplorables y con un estado de vulnerabilidad tremendo, entre ellos escasez de oportunidades como la educación. No sé, Eso te pregunto exactamente, yo, sí. escasez de oportunidades. Acá las brechas se han desnudado y nos hemos dado cuenta que estas famosas brechas no eran brechas, eran abismos, ¿no? Entre el niño de la costa peruana en una ciudad frente al niño que está en un caserío de la selva, es un abismo, no es una brecha, es un abismo. Y esto se ha agravado en la pandemia. Entonces, creo que nos hemos sensibilizado un poco y nos hemos dado cuenta que el éxito empresarial no se puede dar en una sociedad que se está cayendo a pedazos. Tú no puedes Totalmente estar de acuerdo bien, contigo. tú no puedes pretender ser exitoso, estar bien y seguir para adelante cuando todo alrededor tuyo es un Está mal. desastre, está mal, es un desastre. Entonces, Sí. creo que nos hemos dado cuenta que no somos islas, ¿no? No son los empresarios que estamos en nuestra empresa, ¿no? Atrás del directorio para traer el mejor resultado. Tenemos esa absorción en tu pequeño mundo se ha roto. Y ese es un elevado nivel de conciencia que te hace pensar que efectivamente ese éxito es imposible en una sociedad
tan deteriorada como la que tenemos adelante. Entonces, ¿a qué va mi punto? Aquí hay que ser un líder activista. Entonces, después de haber Abs- líder activista, un líder empresarial activista, yo estoy haciendo un llamado a que los líderes empresariales asuman una posición activista. ¿Y por qué? Porque cuando yo colgué mis guantes de CEO, después de haber hecho tener toda esta aventura empresarial maravillosa que fue la de crear estas universidades y sacarlas adelante, una de las cosas digamos, decidí fue, ahora me toca a ver cómo ayudo a la educación en el país, porque me di cuenta, ¿no? Antes de la pandemia incluso, pero la pandemia fue todavía más evidente, que se necesita movilizar políticas públicas a alto nivel para lograr que la educación de calidad y del siglo XXI llegue a todos los peruanos. Entonces yo, por ejemplo, ahorita estoy involucrada, una de las cosas en las que estoy involucrada, aparte del capitalismo consciente y del liderazgo consciente, sigo trabajando mucho en el sector de educación tratando de promover mejores políticas públicas. ¿No? Trabajo mucho con IPAE, por ejemplo, ¿no? Estuve como en la comisión organizadora del CADE. Del CADE, ¿no? Sí, Del CADE, y claro. ahora en el CADE ejecutivo. Primero empecé con el CADE de educación De educación. y de ahí me gradué de alguna manera por el lado de mis intereses, por el capitalismo consciente, al CADE ejecutivo. Fíjate que ahora que te escuchaba, decía, digamos que la pandemia nos puso al frente de esta brecha espantosa en materia de salud, ¿no? O sea, digamos, esto ha sido un despertar horrendo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que nuestro país simplemente no presta ese servicio público. Ninguno, Así ninguno. es. No, Ni agua, y ni además, luz, ni ni agua, ni ni transporte, transporte, así es. ni salud, ni educación. Entonces, estamos realmente bien atrasados. No, totalmente. Y la vez pasada yo conversando con una persona reflexionaba acerca de la importancia de esos servicios públicos, porque esos servicios públicos cuando son cubiertos tienen el efecto muy importante en una sociedad de igualar, ¿no? Si tú tienes un servicio de salud bueno, una educación buena, un servicio de transporte bueno, un servicio de seguridad bueno, y este es aplicable a todos los ciudadanos, esa es la primera parte como para decir, hay un principio base de igualdad. Cuando tú no lo tienes, la desigualdad es de tal magnitud que cuando viene una crisis como la que hemos vivido, todas las brechas se hacen todavía más grandes. Exacto. Entonces, nos ha pasado con la salud y esto en un contexto político como el que estamos viviendo, que es una polarización horrenda, creo que está poniendo en evidencia otra que te compete muchísimo, que es la enorme brecha en educación. No estamos educados como país, como sociedad, digamos, el déficit es gigantesco. Ahí hay una tarea enorme por hacer y me parece espectacular que hoy día estés dedicando tus esfuerzos no a la actividad corporativa educacional únicamente, que ya viviste eso, sino a gestionar e impulsar políticas públicas dirigidas a eso. La verdad que ojalá que tengas mucho éxito en eso porque sí que se necesita en el país. Pero yo te quería hacer una pregunta respecto de la afirmación que hiciste hace un momento que me pareció bien importante, sobre todo porque creo que todos deberíamos tener claro esto. Un capitalismo consciente implica un capitalismo diferente al que estuvimos acostumbrados durante la década de los 80, durante la década de los 90. ¿Qué cosas le agregarías tú a ese capitalismo para que tenga un resultado deseado y tenga un efecto transformador e igualitario para todos nosotros? Mira, el modelo de capitalismo consciente es un modelo bastante sencillo en principio. Lo que pasa es que no es fácil aplicarlo. Es más fácil el otro. Ya, Es claro, mucho más claro, fácil el claro. bottom line, la verdad. O sea, Ya, ya, claro. ese toolbox te funciona, Es que más acotado. pero Es más acotado además las también, ¿no? herramientas que te dan, pues no necesariamente, digamos, están teniendo que tomar en cuenta las otras personas. O sea, realmente si te pones a pensar, en una época en que los CEO celebrities en Estados Unidos eran aquellos que podían subir el valor de la acción, pero se habían despedido al 50% de la compañía. Así cualquiera, ¿no? O sea, yo también. Claro, 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 Ya, claro, ese es el claro. camino fácil. El camino del capitalismo consciente es un camino que exige mucho más de ti. Exige mucho más del líder, como líder. Es mucho más demandante, pero tengo que decir muchísimo más satisfactorio. Porque en el fondo, cuando llegas a este nivel de conciencia, en donde ya te saliste de tu cabeza, de tu mini mundo donde estás, ¿no? Está bien, pero digamos que lograste abrir tu mente un poco más, has estabilizado tus emociones, ya te has dado cuenta de que impactas a las personas alrededor tuyo, que impactas a la sociedad, que impactas al planeta.
cuando te das cuenta de que lo que tú haces tiene impacto sobre los demás, y llegas a este nivel de empatía y de, digamos, niveles de compasión, te comienzas a preguntar, ¿y yo para qué nací? O sea, cuando voy a la oficina todos los días, ¿cuál es el sentido de lo que hago todos los días? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y créeme, el tener éxito y lograr el bottom line no termina siendo muy, o sea, al final de los días no, es muy pasajero. Es una cosa muy pasajera, es superficial. Entonces, este capitalismo lo que te está proponiendo es, oye, sé el líder de una organización que va a cambiar el mundo. Toda esa capacidad que tienes, todas esas capacidades que lideras en organizaciones pequeñas, medianas y grandes, las puedes poner al servicio de la humanidad, puedes poner al servicio de la sociedad. Y además, tener un éxito económico maravilloso. O sea, encima, Claro, o claro, sea, porque no son excluyentes, ¿no? no es excluyente, ¿por qué? Porque finalmente esa filosofía lo que hace es que te moviliza fuerzas internas y externas muy favorables. Por el lado del interno, los colaboradores que están alineados con un propósito y completamente engaged con tu organización van a dar lo mejor de sí. O sea, si a un empleado de una compañía que trabaja por el bottom line, el empleado te da así de su potencial, bueno, en una empresa consciente, el empleado te da todo su potencial y lo hace feliz, lo hace de manera entusiasta y feliz. Y por otro lado, cuando miras hacia afuera, los clientes, la sociedad te recompensa ese accionar. Además, hoy en día no es que te lo recompense, lo está exigiendo. Ahora, ya antes lo recompensaban, Sí, ahora es una exigencia. Las nuevas generaciones están pensando muy bien en la idea de trabajar en empresas conscientes y en solamente comprarle empresas conscientes. O sea que no solamente es un tema de qué bonito hacerlo, sino es un tema de que finalmente vas a tener que hacerlo también porque va a haber una exigencia de parte del mundo exterior, ¿no? Así que yo creo que es un tema de simplemente entender los principios del capitalismo. Hay muchísimos recursos. En los encuentras, yo como me tropecé con el capitalismo consciente, debo decir, o sea, fue casual. Estaba navegando en YouTube porque soy súper, me encanta leer, siempre he sido de leerme todo lo que había y estoy a la búsqueda de qué está pasando en el mundo corporativo, en mi época de CEO. Y me tropecé con unos videos de Raxi Sodia y de John McKay de Whole Foods, que justamente comenzaban a hablar de esta filosofía. Y comencé a entenderla y me comencé a sentir muy identificada con esa filosofía. Y decía, pero yo pienso igual. Entonces, ahorita si uno quiere emprender este camino del capitalismo consciente, puedes encontrar muchísimos recursos, hay libros, hay guías, hay cursos, hay capacitaciones. Yo soy cofundadora de Capitalismo Consciente Perú. Puedes certificarte como líder de capitalismo consciente. Y a nivel personal, parece mentira, pero si quieres trabajarte a ti mismo, esa parte de que te hablé del mundo interior, puedes empezar con el mindfulness para que tu sistema nervioso funcione mejor. Es increíble lo que puedes lograr en términos de mayor concentración y creatividad por el simple hecho de saber cómo respirar. O sea, o sea, claro. Además, además el estado de tranquilidad te permite tomar decisiones mucho más completas y sobre todo mucho más amplias, ¿no? Yo recuerdo muy claramente, a mí también me gusta mucho leer los libros o las cuestiones sobre el liderazgo y particularmente las de tipo histórico, ya, ¿no? Y sobre todo las de corte más o menos militar, que todas están al final del día emparentadas, pero a propósito del tema de la pandemia, por ejemplo, yo decía, las personas que tenemos una responsabilidad respecto de un grupo de personas, respecto de la sociedad, tenemos que hacer un alto, ¿no? Lo que ocurre es que este evento, la pandemia, era como una guerra nuclear que estaba alrededor nuestro y no nos dejaba sacar la cabeza, ¿no? Y yo decía, qué complicado va a ser para todas las personas que tienen un rol o un papel de liderazgo el tener que detenerse un minuto, ¿no? Mirar alrededor y tomar las decisiones correctas para empujar al resto, ¿no? O para mirar más allá y preocuparse de la sociedad. Por supuesto que ha habido mucha gente que lo ha hecho, ¿no? Y es maravilloso ver que en ese contexto muchas personas, sin tener que destacar individualmente, lograron que este efecto horrendo que vivimos en estos 2 años se revierta. Pero, pero gracias a que pudieron tranquilizarse, ¿no?
esa pausa, Pero esa pausa es una pausa no hacia afuera, es una pausa hacia adentro. eso, eso, Es una eso. pausa hacia adentro. Mira, para empezar, si simplemente tienes la capacidad de respirar hondo y antes de tomar una decisión de la cual te puedas arrepentir más tardecito, eres capaz de respirar hondo, tranquilizar tu sistema nervioso, abrir tu mente a las posibilidades que tienes para enfrentar lo que sea que estás enfrentando, te puedo garantizar que tu decisión va a ser 1000 veces mejor. Tú puedes equivocar, Claro, pero el chance de que sea una mala decisión es bastante menor al que es si bastante simplemente menor. reaccionas con la amígdala, Exacto. ¿no? Con esa parte emocional del cerebro que no piensa un segundo y ya está tomando una decisión que mañana puede ser no necesariamente la mejor. Y eso viene acompañado del tema este que te comenté de la madurez emocional y yo creo que a veces, en ese sentido, yo sí recomiendo a las personas pedir ayuda. Yo valoro muchísimo porque créeme, esto ha sido es un viaje personal de muchos años, que tuve la posibilidad de tener coaches ejecutivos. Y es invalorable lo que te pueden, lo que puede hacer un coach, un trabajo de coaching, ¿no? Digamos, en ayudarte a encontrar esas partes, a escarbar un poquito esas emociones y sacarlas a la luz, porque muchas veces son inconscientes. Tú no Son te das cuenta de inconscientes. lo que está pasando. No te das cuenta del efecto que estás teniendo. Y eso yo recomiendo, por ejemplo, y siempre he sentido que es una muy buena inversión el trabajar proceso de coaching y poder empezar porque todo empieza por trabajar contigo mismo. Yo sí me quedo con esta idea que tú has planteado, ¿no? Este proceso de autorreflexión, de conocerte a ti mismo, de controlar emociones, de descubrir qué cosa tienes que mejorar, eh, no se pueden quedar en ti, ¿no? Las propones como mejora para otros, porque si no, ¿para qué, no? Es como cuando a Churchill le preguntaron, oye, ¿qué te parece si para financiar la guerra vendemos las obras de arte? Bueno, y entonces, ¿para qué peleamos, no? Exacto. Entonces, ¿para qué peleamos, no? Entonces, en este caso te pasa lo Ese mismo, ¿no? ese es el punto en que tú llegas a decir, bueno, entonces, ¿para qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi Exactamente, ¿no? propósito? Y por eso es que el Claro. propósito viene a ser el eje central, ¿no? O sea, Mm. es, Sí, es sumamente o sea, importante. Sí. si el proceso de mejora de uno se queda en uno, entonces nadie se entera. Si el proceso de mejora de uno termina beneficiando a los demás, se ejerce allí sí esta forma de liderazgo consciente que tú mencionas. Yo quería plantearte dos cuestiones finales, porque también tampoco quiero abusar de tu tiempo, pero es que me han parecido bien llamativas y ya más o menos intuyo por qué estás en ello, pero finalmente me gustaría que lo compartas. Uno, la importancia que tú le das hoy día y el papel que juegas en materia de sostenibilidad. Hoy día mucha gente anda preocupada por la sostenibilidad, pero, y yo me incluyo, no tenemos realmente muy claro qué cosa significa. Y en segundo lugar, ¿qué cosa le recomendarías tú a un líder que quiere preocuparse por los demás? Ok, empecemos con la sostenibilidad. Ujú, Yo creo que cuando hablamos de capitalismo consciente es una evolución sobre el tema de sostenibilidad. O sea, el mundo empresarial viene digamos, de la filantropía, para empezar. O sea, era ujú, filantropía, es decir, tú regalabas dinero para que, digamos, en donaciones, en términos filantrópicos, y todavía sigue habiendo filantropía. Luego se acuña la idea de las empresas con responsabilidad social y sostenibilidad que tienen accionar social, es decir, que se preocupan por la sostenibilidad y están en la línea o en el camino del capitalismo consciente en el sentido de que han abierto su mirada más allá de sí mismas. Pero la sostenibilidad, como yo la estoy viendo en el Perú, todavía está siendo no integrada al core. O sea, en la medida en que tú puedas integrar el concepto de sostenibilidad a tu core, a la razón de ser de tu empresa y que aquello que haces hacia afuera venga desde ahí y no sea algo que haces, digamos, superficialmente o no superficialmente, porque lo que es sostenibilidad jamás es superficial, sino que no forma parte, aislado, aislado, digamos, como un o efecto aislado, ¿no? escondido, pero aparte. Lo interesante es cuando el tema de sostenibilidad se convierte en parte de tu razón de ser, se integra con tu propósito. Ese es el camino, digamos, y es una evolución. O sea, las empresas, cada una está en un estadio y lo importante es tener la intención de ir evolucionando hacia esa empresa consciente. Y no importa dónde estés, siempre puedes ir avanzando hacia esa empresa consciente.
¿Y qué le recomendaría yo a los líderes ahorita? Bueno, primero, que trabajen consigo, que se fortalezcan a sí mismos, con este trabajo que acabamos de mencionar. O sea, así como tú manejas, te sientes súper competente con tus habilidades hacia afuera, tu toolbox como líder empresarial, como gerente, que te has capacitado y te has preparado. Bueno, haz el mismo trabajo hacia adentro y fortalécete, que es lo que conversamos ahora. La segunda recomendación es, oye, el toolbox ya bótalo a la basura, ya no sirve. Ese que enseñaron en el MBA, bueno, forget it. Claro, claro. Sí, sinceramente, veo pocas herramientas que yo me pueda llevar a este nuevo normal, de las que me enseñaron en el pasado, así que será bueno que refresques este toolbox, pues, con el tema de metodologías ágiles, disruptivas, adaptativas, con organizaciones que no funcionan como antes, con otros modelos organizacionales, que comiences a pensar en la inteligencia artificial y cómo vas a potenciar la inteligencia artificial, cómo vas a hacer que tu empresa sea más resiliente, porque esto de la pandemia tiene para rato, ¿no? O sea, este mundo va a ser así de complicado por mucho tiempo. Y lo tercero que recomiendo es que en la medida que hayas podido trabajarte a ti mismo, que sientas que puedes, digamos, has elevado tu nivel de conciencia, te conviertas en un líder activista. O sea, que empieces a participar de aquello que es importante para el país y para la sociedad, que es defensa de la libertad, de la democracia, a nivel de principios y no de ideologías políticas. Pero sí, nos toca a los empresarios tener postura pública frente digamos, a la falta de institucionalidad y gobernabilidad, frente al hecho de que los gobiernos no están atendiendo a la población en sus servicios públicos más básicos. Entonces, esos son mis tres consejos. Trábajate a ti mismo, cambia tu toolbox porque ya no va a funcionar, ¿no? Y tercero, sea un líder activista. Bueno, pero la verdad es que son tres recomendaciones estupendas, ¿no? Y creo que cualquiera que te haya escuchado se lleva no solamente un toolbox lleno de enseñanzas, sino que además recibe tres recomendaciones finales como estas. De verdad que yo estoy agradecidísimo, primero por haberte escuchado y segundo lugar, por la oportunidad de conocer de cerca tu manera de pensar y el rol que creo que de manera importante has jugado en la educación y como empresaria, como líder, ¿no? La verdad que es un gusto escuchar a personas como tú y de verdad que creo que hay un efecto claramente inspirador, ¿no? En tus palabras. Así que nuevamente gracias por eso. No, muchas gracias. Me ha encantado estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Mira, bueno, entonces yo los invito a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Vinatea y Toyama Podcast. Y también pueden ver este video completo de la entrevista y escucharla también en los canales de YouTube y de Spotify. Hasta el próximo episodio de Vinatea y Toyama Podcast. Muy buenas tardes y nuevamente gracias, Mariana, por tan interesante entrevista.